Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y escribe ¿a quiénes? A las 12 tribus, o sea, a todos sus hermanos. Y vamos a estar desarrollando, porque lo hemos venido haciendo muy juicioso, capítulo a capítulo. Vamos a estar desarrollando para este tiempo el capítulo 5 y vamos a estar del versículo 7 al 11. Bien, ya casi terminamos la carta de Santiago, ¿no? Qué bendición poder aprender así, poder enseñar así. Recuerden que el púlpito se diseñó para exaltar el nombre de Jesucristo, amén. Para predicar su palabra y para honrar la iglesia. ¿Cómo se honra la iglesia? Con las sanas palabras, predicando limpiamente. Muy bien, vaya al versículo 7 del capítulo 5. Dice, por tanto es un término ¿de qué? De conclusión. Muy bien, grandes teólogos. Esto lo aprendemos con el método inductivo. Aquí les enseñamos, hermano, un método para que usted aprenda a estudiar su Biblia. Por tanto, o sea, está concluyendo Santiago con respecto a lo que viene diciendo con antelación, y esto es una exhortación con respecto a la amistad del mundo, una exhortación a no murmurar, una exhortación a no ser jactanciosos, que la vimos la semana anterior, una exhortación contra aquellos que oprimen. Y continúa Santiago diciendo en el versículo 7, por tanto, o sea, quiero concluir con esto, amados hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, si tuviésemos que marcar palabras claves o frases claves, tendríamos que marcar aquí la venida del Señor, ¿cierto? Y otra palabra que tendríamos que marcar sería paciencia. O sea que es muy relevante lo que está queriendo decir Santiago. Dicho esto, dice lo siguiente: hermanos, quéjense mucho. No os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Cómo dice? Esto a veces suena como parecer una paradoja, ¿no? O sea, pero tened como bienaventurados a los que sufren. El término bienaventurado viene del término griego que significa Macarios. Wow, tenemos teólogos. Bueno, hermano. Bueno, todo eso lo venimos aprendiendo, ¿no? Qué bueno. Macarios, ¿qué significa? Doblemente, ¿qué? Felices. Parafraseemos con doblemente felices. ¿Me la valen? A ver, vamos a ver. Escuche lo siguiente. Escuche cómo sería. A ver, dice la palabra del Señor. He aquí, tenemos por doblemente felices a los que ¿qué? Wow. Pero vamos a ver a qué se está refiriendo Santiago. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y que también es Él. ¿Qué también es Él? Muy compasivo. Señor, te damos gracias y te pedimos que tu palabra que va a ser expuesta, Señor, sea expuesta con limpieza, con pureza. En el nombre de tu Hijo amado Cristo, Señor. Que sea la presencia de tu Espíritu Santo asistiéndonos en un tiempo como este. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo, Señor. Amén. Y amén. Si hay algo, permítame una premisa introductoria, si hay algo que tanto incrédulos como crédulos, esto es como creyentes, si hay algo que no quisieran ciertamente que ocurriera en sus vidas, serían los momentos difíciles, las circunstancias adversas. Eso parece ser que no hace parte de nuestro léxico, ni mucho menos pareciese ser parte
de nuestro andar, de nuestro caminar. Y creemos que llegamos a la vida cristiana y todo es como, bueno, sí, digamos color de rosa, todo como que va perfecto, ¿no? Este zancudo me tiene así como, y así hay más de uno que uno quisiera coger. ¡Ay, hermano! Y pareciera que todo tiene que ir bien y solo por el hecho de decir que somos cristianos. Pareciera que todo nos tiene que ir bien, ¿no? Y solo por el hecho de decir que confiamos en Dios. Y como si Dios tuviese la obligación de que todo nos saliera de la mejor manera. Pues déjeme decirle que no siempre es así. Ciertamente cuando nosotros vamos a la misma carta de Santiago en el capítulo 1, en el versículo 12, dice: bienaventurados los que soportan la tentación, los que soportan la prueba, porque recibirán una corona, que es una corona de vida eterna que da Dios a los que le aman. Prueba y tentación aquí es lo mismo. Tentación ahí no tiene la connotación de pecado, sino ahí tentación en el 1:12 tiene la connotación de ser probados. Y por lo general la prueba implica dolor y sufrimiento, algo de padecimiento. Dentro de la prueba también por momentos está ese sentimiento de frustración o de tristeza. ¿Quién no se ha sentido aquí desanimado? Mejor, ¿quién se ha sentido desanimado? ¿Ninguno? Yo le colaboro, yo sí. Pastor Armando Alducin, aquí todos mantienen animados, ánimas benditas. Muy bien, yo me he desanimado, claro que sí. Pero como le compartía yo a alguien en su momento, le dije, el tema no es no desanimarnos, porque nos vamos a ¿qué? A desanimar. El grave problema es quedarnos en el desánimo. Y para eso tenemos a nuestro Rey de Gloria, Jesucristo. 7 veces caerá el justo, 7 veces será levantado. Amén. Entonces, amados santos, lejos de nosotros no están las pruebas ni las adversidades. Hay diferentes formas de ser probados y diferentes adversidades y circunstancias por las que tenemos que pasar, que tienen un propósito. Lo primero, y quiero ver aquí 3 aspectos que quisiera compartir con ustedes para identificar esas pruebas, y esto por las consecuencias que estamos viviendo. Una de las consecuencias que tenemos que vivir, que se tornan en momentos difíciles, en circunstancias adversas, es ciertamente por nuestras malas decisiones, porque no le consultamos a Dios, porque nos portamos de manera independiente, porque un día entronamos más nuestra emoción que la dirección. Otra vez, un día entronamos más nuestra emoción que la dirección. Y Dios dijo no, pero tú dijiste sí. Entonces alguien dijo, pero era la voluntad de Dios. Sí, hay 2 tipos de voluntad que sé por las que Dios actúa. Una voluntad directiva, o sea, de dirección, y otra voluntad permisiva. Haz lo que tú quieres hacer. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, en esa voluntad permisiva muchos nos movimos. Dijimos, no, Señor, como diría Frank Sinatra en su canción o cualquiera de estos cantantes, yo lo hice a mi manera. Y hoy están sufriendo o viviendo las consecuencias de ese tipo de decisiones y determinaciones que llevaron a cabo a su manera. Entonces, ahí hay unas consecuencias, hay un momento difícil, triste, circunstancias que son muy complejas. Y esto surge realmente de haber tomado decisiones independientes de Dios. Pero hay otro tipo de sufrimiento y de circunstancia adversa que tiene que ver con ser probados. Como lo describe Santiago en el capítulo 1, versículo 12, que viene enseñándolo, vamos a ser probados. O sea, todo lo que tú digas va a ser probado. Tu profesión de fe va a ser todo. Tú dices creer, ese que tú dices creer va a ser probado.
Y si tú dices creer y confiar, no te quepa la menor duda que por ahí llegue un momento de carencia o de escasez. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser qué? Probado. El Señor siempre va a probar nuestra fe. Por una razón, Él quiere cerciorarse que al darnos más, no nos perdamos. ¿Sabían eso? Entonces nos va a probar. Nos va a probar siempre. ¿Y cuántos saben que lo valioso se prueba? ¿Sí sabían? Si usted es valioso en el cuerpo de Cristo, va a ser probado. ¿Y las pruebas vendrán o no? ¿Sí o no? ¿Alguien quiere subirme esos 2 asientos? Cuento hasta 3, 2 y medio, 3. No, dejen así. Muy bien. ¿Vamos a hacer qué? Probados. Y siempre, tal vez no sé, ¿quiénes nos acompañan por primera vez? Por favor, levante su mano. Ok, bienvenido. Bienvenido. No vamos a hacer nada estrambótico. Tranquilícese. No fumamos nada. Tranquilos. Aquí no se fuma nada. Pero qué bueno por los de evangelismo que están tan atentos. Muy bien. Pruebas que se presentan como obstáculos, ¿o no? ¿Para llegar a dónde? A la meta. Al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Vamos a tener pruebas como cristianos. Y está la prueba. Pero el apóstol Pablo fue muy claro, dijo, todo lo puedo en Cristo porque Él, pero lo dijo porque estaba viviendo en hotel de 5 estrellas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Sí? Estaba viajando en jet. No. Azotes, escupitazos, prisiones, vituperios, ¿o no? Claro. Sin embargo, él dijo, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Una paráfrasis sin ir a mancillar la buena interpretación. Como diciendo, Señor, todo lo puedo en ti, Señor. Tú me fortaleces, prueba tras prueba. Llegó esta prueba. ¿La enfrentó? ¿Y qué dijo Pablo? Gracias, Señor. Hasta aquí fueron las pruebas. No, la que sigue. Y la que sigue. Y siempre estaremos siendo. Pero las pruebas se tienen que ¿qué? Enfrentar y superar. Y solamente es en Cristo. A las pruebas no se les hace, como dicen por ahí, se les saca el cuerpo. O se les escurre el bulto. Perdónenme un tanto lo silvestre del lenguaje, lo marmolítico, lo rústico. No, con las pruebas, y cuando uno está en Cristo, uno no le hace las pruebas por aquí que es más derechito. Huyamos a la izquierda. No. Porque Él quiere probar nuestra. Ahí está Santiago capítulo 1, versículo 2. Y dice, y hay una corona para ese vencedor. ¿Hay una qué? En la época antigua, en los griegos, una corona. Y era una corona de laurel. Se la ganaba aquel, la colocaba ahí, pero con el tiempo esa coronita se marchitaba, se secaba. ¿Sabe? La corona que Él promete es una corona incorruptible. O sea, que permanece para siempre. Dicho eso, viene la siguiente circunstancia adversa, el siguiente momento complejo. El primero, bueno, fue por ser independientes. La segunda, porque el Señor quiere cerciorarse o no. ¿Sí? Lo valioso se prueba. Ustedes son valiosos. Ustedes son valiosos. Claro, para el cuerpo de Cristo todos somos valiosos. Eso lo sabemos, pero el Señor necesita ¿qué? Perfeccionarnos, ¿o no? Sí, claro. El diamante se extrae, pero el diamante no vale por su peso y su grandeza. El diamante vale por su talla. ¿Sabían eso? Un diamante full K se talla y tiene que dar 12 caras. Y si se vence o se resquebraja, no vale tanto. Pero si se deja dar el full K, es el más costoso y puede ser el más pequeño. ¿Me dice entender? Entonces tendremos que ser tallados,
formados, limados en nuestro temperamento, porque carácter no tenemos. Si alguien dice, es que soy de carácter fuerte, no tiene carácter, menso. Necesita formar ese carácter. ¿Cuál? El de Cristo. ¿Y cuál es el carácter? Mansedumbre. No me vengan aquí que es de carácter fuerte. No, es de un temperamento animal, perdónenme la expresión, inclusive hasta terrenal. ¿Y por qué no algunos hasta se portan diabólicamente? Pero necesitamos, en el matrimonio, ¿sabían que? ¿Sí sabían o no? ¿Que entendió, entendió? Sí, para las futuras que se van a casar. Sí es verdad que usted se va a casar con un querubín. Sí es verdad que se va a casar con un ángel encarnado porque usted lo ve así. Pero escuche, cuando ya llegue a su casa y hayan pasado los 6 meses, los 8 o los 10 meses, usted se va a dar cuenta que usted se casó con un pecador como usted o con una pecadora como usted. ¿Sí o no? ¿No? Claro. Y ahí empezamos a hacer ¿qué? Probados. ¿Y usted creyó que ese ángel o ese arcángel con el que se casó no entraba al baño? Y de pronto cuando sale ese arcángel del baño usted dice, uy, ¿con quién me casé? ¿Por qué? Porque de novios, pues por razón el tema de novio, ¿no? Novio. Pero el matrimonio es aflicción de la carne. ¿Sabe qué significa aflicción de la carne? Ceder a nuestros propios deseos. Y eso cuesta. Somos probados, hermanos, todos los días. ¿Cuántos han sido probados en su matrimonio? Ninguno. Muy bien, yo sí. ¿Qué ninguno? Ninguno. Sí, claro. Claro, ¿y tenemos diferencias? Yo sí, ustedes me conocen, saben que nosotros somos hipócritas, hermano. Somos pastores que sabemos que tenemos debilidades, que dependemos de Dios, que tenemos diferencias. ¿Yo tengo diferencias con mi esposa? ¿Sí o no? Sí. Pero tenemos que aprender a resolverlas en Cristo Jesús. Y la mejor manera de resolverla es ceder. Y eso o a este le cuesta. ¿O no? Sí, cuesta. ¿Somos moldeados en el ministerio en la iglesia? ¿Sí o no? ¿O usted aquí todos los hermanitos le caen bien? No sea hipócrita. A usted le cae una mal. Lo voy a ventanear de una vez. No, no es cierto. Pero hay alguien que de pronto uno dice esa hermanita y llama para cobrar. No. O ese hermanito que le dice, hermano, ahí no se puede parquear. O el hermanito que le dice, no, mire, no se siente ahí, vaya, siéntese adelante. Son esos hermanitos que algunos cuando intentan ver como que dice, uy, ahí viene. Porque sabe, hay algo a lo que nos resistimos, a la instrucción. Nos cuesta la instrucción, hermano. Nos cuesta, hermano. Bueno, y ni qué decir si es el pastor. No sabemos si aquí hay alguno entre dientes pensando a qué hora me voy a ir de esta iglesia. Seguro. Habrá otros pensando, bueno, ¿y esa pastora a quién se le aguanta? ¿Dónde dice la Biblia que pastora? Seguro. O sea, en todo tiempo vamos a tener que ser perfeccionados, hermanos, lijados, limados. Y tú no puedes orar, Señor, santifícame a mí y lima al de allí. No, tienes que empezar por ti, Señor. Señor, por favor. Ay, Rey, y examíname a ver si aún hay en mí caminos de perversión. Para poder ser transformado, dijo el apóstol Pablo a los romanos, desde mi entendimiento. David, y lo mencioné no hace mucho, se regocijaba. En esos tiempos David decía, porque es mejor tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán,
así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como médula y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Y no estaba pasando por las más buenas. La otra de las consecuencias, la tercera, es la que menciona aquí en Santiago, y empieza con término de conclusión. Hermanos, quiero concluirles con lo siguiente: tengan paciencia, o sea, esperen, aprendan a esperar. Pero ¿a qué esperamos, Santiago? Pregúntele a Santiago: Santiago, ¿qué esperamos? No está diciendo espere que haya plata en el cajero. Dice así: espere que se le aparezca su príncipe azul. Dice ahí: espere que se le aparezca su doncella. Dice ahí. ¿Qué dice Santiago que debemos esperar? Hermano, hay un evento ineludible para nosotros los cristianos, y es su segunda venida. Y por esa causa y por esa convicción vamos a ser perseguidos y vamos a vivir circunstancias difíciles. Vamos a vivir momentos adversos por predicarle a otros que el Señor vendrá por segunda vez. Esa es la tercera causa de aflicción, de circunstancia adversa. El que tú te aferres y prediques que Cristo vendrá por segunda vez. Los que están en el diplomado de escatología, se establece la iglesia. Cuando se establece la iglesia, pasado el tiempo, ocurre un evento que determina el apóstol Pablo en los Colosenses y en Romanos, y también lo encontramos en Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. ¿Cómo se llama el evento? El rapto. Y describe el apóstol Pablo que el Señor descenderá, no tocará la tierra, nos encontraremos con Él en las nubes, y dice la bendita palabra del Señor: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dicho esto, pasaremos entonces al tribunal de Cristo. Mientras pasa el tribunal de Cristo aquí en la tierra, entonces viviremos la semana 70 que está escrita en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, que tiene que ver, como lo describe el apóstol Juan, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 20 de Apocalipsis, donde los sellos serán rotos, las trompetas sonarán, y la ira del Señor en los últimos 3 años y medio de esa semana 70 será consumada. Batalla del Armagedón. El Satanás, el diablo, el anticristo serán atados por 1000 años. Reinaremos juntamente con él durante ese reino milenial. Después habrá un evento definitivo. Los que no creyeron irán ante el gran trono blanco. Allí escucharán su sentencia. Y nosotros, los que hemos creído y cuyos nombres están apuntados en el libro de la vida, viviremos cielo nuevo, tierra nueva, nueva Jerusalén. ¿Me hice entender, hermano? Como para los nuevos. Vamos a ver. Lo que les quiero decir con esto, hermanos, es que Él vendrá por segunda vez y rendiremos cuentas. Viene por su iglesia, partimos con Él. Dicho esto, tribunal de Cristo. Allí serán juzgadas nuestras obras, sean buenas. ¿Que vendrá por segunda vez? No le quepa la menor duda. Desde Eclesiastés ya lo había dicho el sabio. Vaya a Eclesiastés, por favor. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12. Versículo 13. Miren, desde Eclesiastés. Esto es desde Salomón. O sea, estamos hablando aproximadamente hace 1000 años antes de Cristo. Mire lo que estaba diciendo ya el sabio. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo ¿de qué? Del hombre. Porque Dios traerá toda obra ¿a qué? A juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Cómo te estás preparando para esa segunda venida? Pacientemente no significa
quedar como un hongo en una silla en una iglesia. Quedó ahí. Se quedó ahí. No. Pacientemente significa, viene de un término, hupo, que significa por debajo. O sea, esto es pacientemente, es, escuche, bajo la soberanía de ¿quién? De Dios. ¿Y qué significa bajo la soberanía de Dios? Viviendo sus mandamientos, sus principios, sus preceptos y su ley. Amén. Eso significa. Eso significa pacientemente no es como ir fumado. No. Pacientemente significa bajo de. O sea, Él como mi soberano. Y daremos cuentas, hermanos. Mire, acompáñeme por favor a Primera de Tesalonicenses 1:10, ya para ir al Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Colosenses, Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos ¿a quién? A su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Wow. Una explicación un tanto ciertamente y una mención ciertamente a lo escatológico, o sea, a los tiempos por venir. El apóstol Pablo está diciendo, y esperar de los cielos a su Hijo, de los cielos a su Hijo y su iglesia. Y continúa el apóstol Pablo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira. Los que no creyeron vivirán la ira venidera. Manifiesta ¿dónde? Semana 70, capítulo 9, versículo 24 y 27 del libro de Daniel. Apocalipsis capítulo 4 al capítulo 20, donde las copas de la ira significan la consumación de la ira. Pero Cristo vino. ¿De qué éramos merecedores los incrédulos en otro tiempo que éramos incrédulos? ¿De qué éramos merecedores? Alguien dijo del infierno. De la ira de Dios. Por eso fue el sacrificio en la cruz. Porque todo el castigo era para nosotros. ¿Por ser qué? Transgresores, pecadores. Y todo el castigo era para nosotros, pero Cristo se puso entre el Padre y nosotros. Aquí está Cristo. Y sobre Él fue toda la ira del Padre por causa de mí, y su sangre derramada me limpió de todo pecado. Esos latigazos no eran para Él. ¿Eran para quién? Para mí. Esos clavos no eran para Él, eran para mí. Jesucristo, Dios encarnado, Dios hecho hombre. Y no tuvo, dice el apóstol Pablo a los filipenses, y no tuvo nada que aferrarse, sino que tomó la condición más humillante, la de ser humano, y lo hizo por ti y por mí, para perdón de mis. Esos latigazos no eran para Él. ¿Qué culpa Él? El Cordero Santo, inocente, sin pecado, pero lo hace por ti y por mí. Y ¡bah! 39 latigazos. ¿Vieron la pasión de Cristo? Les he mencionado, eso es Pinocho comparado a lo que le ocurrió a Él. Porque dice Isaías capítulo 53 que no se halló en Él parecer alguno. Era como una llaga. ¿Sabe qué representa también llaga? Algo que supura. No había parecer en Él. Fue latigado por la espalda, fue latigado de frente. La corona de espinas atravesó sus ojos, estallando sus globos ópticos, los estalló. No había parecer en Él, hermanos. Lo hizo por ti y por mí, para perdón de mis. Y Él se vuelve a acordar de ellos. Dice que nunca más. Pero solo si hoy te arrepientes y reconoces al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador. Porque te voy a recordar algo, aún y a las personas que nos visitan noble y amablemente por primera vez. Tengo que predicar el consejo completo, ¿no? No hay sino dos destinos: cielo y purgatorio. Vea, purgatorio, una práctica católica romana que se inventaron para recaudar dinero, para financiar en aquella época las guerras. Y el sentido era como mejor sonara la moneda en el tarro,
el alma saltaba más rápido del purgatorio al cielo. Ese era el principio romano. Así era. Y entonces alguien le dijo, un hombre, Martín Lutero, le dijo: oiga, eso no es cierto, eso no es verdad. La Biblia dice que uno no va al cielo por depositar dinero. La Biblia dice que uno va al cielo es por fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. Porque no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo fue el que derramó su sangre, fue el que entregó su vida, Él fue el que recibió los clavos, a Él se le atravesó con la lanza, a Él se le puso la corona de espinas. ¿No fue a la Virgen? No hay sino un solo intercesor, se llama Jesús. Así que arrepiéntete hoy, punto. Acéptalo como tu Señor y tu Salvador. Y amados santos de Dios, a partir de ese momento todos nuestros pecados nos fueron perdonados y fuimos declarados justos. Uy, pero es que hay teólogos. Fuimos declarados justos. Justos, o sea, sin culpa. ¿Por qué? ¿Porque eres bueno? ¿Sí? No. Por los méritos, la suficiencia y la soberanía de Cristo. Todos los méritos fueron de Cristo, no tuyos. ¿Sabe con qué participaste tú para la salvación? Por si alguna cosita. ¿Qué aportaste para tu salvación? Pecado. Punto. Entonces, ¿tengo que predicar el consejo completo? No. No existen sino dos destinos: cielo e infierno. No hay más. ¿Dónde querrás pasar tú la eternidad? Porque entre otras les voy a recordar, Dios no manda a nadie al infierno. Cada uno se va solititito. Ninguno hoy. Es una especulación, no es una revelación rara, ni he fumado cosas, no soy marihuano. Pero creo que si se le preguntara a estas almas que hoy reposan no es un decir, que sufren el martirio, el castigo eterno, para los cuales ya no hay remisión ni redención. Creo que si se le preguntara a esas almas en el infierno: oiga, ¿quién lo trajo usted aquí? Le aseguro que diría: no fue Jesús, fui yo mismo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces no existen sino dos destinos. No hay más, hermano. Así que entiende, por favor, que nuestra condición es de pecadores. Aquí, ¿hay alguno bueno aquí? Ni uno. Todo el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, porque todos pecamos. ¿O no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Arrepiéntete. Hay que arrepentirnos a diario. Todos somos pecadores, todos en su momento estábamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 10. Entender que el pecado nos separa ¿de quién? De Dios. Y el pecado es lo que no nos va a permitir o no le va a permitir al incrédulo ingresar al cielo. Eso de que Dios aborrece el pecado y ama al pecador, yo se los digo, de verdad se los digo, para mí es una falacia. Porque Dios sí ama al pecador que se arrepiente, al que lo considera como su Señor, al que es contrito y dice: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y espera que más de uno proceda a un genuino arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere eso. Pero cuando nosotros somos juiciosos y escudriñamos la palabra, entre otras esa frase la dijo Mahatma Gandhi, por si alguna cosa, nos damos cuenta en el Salmo 5, voy a leérselo, capítulo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad.
El malo no habitará junto a ti. Continúe usted, lea el 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad y destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina el Señor. Claro, Él ama a un pecador arrepentido. Si tú te arrepientes hoy, ten la certeza. Acude ante el trono de la gracia para hallar gracia, ir a acudir, como dice Hebreos, vayamos ciertamente confiadamente ante el trono de la gracia. Y dice también el salmista, acudamos a Él en esos tiempos, porque de Él viene nuestro socorro. Bien, continuemos con Santiago, habiendo como enmarcado hoy nuestra enseñanza. Vaya a Santiago una vez más. Acompáñeme, Hebreos, Santiago 5. ¿Ya lo tienen? No lo pierda de vista. Dicho esto, y si hemos creído en el Señor, y si a la verdad es nuestro Rey de Gloria, Jesucristo, pues tenemos paciencia. ¿Expliqué paciencia? O sea, nos sometemos a Él. Mientras que nos sometemos mientras que. Ahí hay un término de tiempo. Mientras que, mientras Él viene por segunda vez. Ahora bien, mire lo que dice la Biblia. Escuche, lea ahí, sígame ahí, en el 7. Así que mire cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Bueno, algunos lo enseñan que el Señor llega a tiempo, a destiempo. No, realmente lluvia temprana o tardía está haciendo referencia a diferentes, ¿cómo se dice? Etapas de tiempo. La lluvia temprana la mencionaban algunos como si fuera un tiempo de otoño justo para regar ¿qué? La semilla. Y la lluvia tardía era ciertamente para recoger la cosecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa lluvia tardía? Que por ese tiempo parece ser que no llovía tanto, lo que le permitía al labrador recoger la cosecha. Sí. O sea que el Señor es el Señor de los tiempos. Él lo determina todo. Por eso me impacta cuando alguien enseña Eclesiastés sobre un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo. Y hablan como si los tiempos fueran de la persona, ¿no? Mano, es que tú tienes un tiempo. No, tú no. El Señor ha determinado los tiempos. No eres tú. Tú no determinas el tiempo para reír. Tú no determinas el tiempo para llorar. Tú no determinas el tiempo para morir. ¿O sí? ¿Sí? ¿Tú determinas el tiempo para morir? No. Esta mañana le escribí a alguien. Lamento profundamente la partida de fulano y tal. ¿Quién iba a pensar que se iba a morir? Asegúreme usted que me va a ver más tarde. ¿Me lo puede asegurar? Que nos vemos en 8 días. ¿Usted me va a ver en 8 días? Solamente si es la voluntad de Dios. Pero yo no puedo dar esa certeza. Yo no puedo decir, sí, yo soy un campeón de lo indestructible. Un momentico, recuerden, no podemos decir, haremos esto mañana o aquello. No. Es si el Señor quiere. Si el Señor no quiere, pues seguramente parta, ¿no? Y usted llega el próximo domingo y dice, ay, descansó el pastor en la paz del Señor y nosotros aquí también. Pero es si el Señor quiere, o sea que la vida no es tuya. Los años que tienes no son tuyos, la salud que tienes no es tuya. No nos portemos soberbiamente, hermanos. ¿Cómo te estás preparando para esa segunda venida? Él va a venir y tendremos que rendir cuentas, hermanos. Tendremos que rendir cuentas por nuestros actos y se rendirán cuentas por nuestras obras, sean buenas o no tan buenas. Y el apóstol Pablo, una vez más, hace mención en su carta en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 1, de lo que ha de ser el partir con el Señor. Y daremos esas cuentas.
Pero mientras eso ocurre, aquí vamos a ser probados en nuestra fe. Escuche lo que dice. Hermanos, también vosotros, dice, paciencia. Tened vosotros también paciencia. Tened vosotros también paciencia. O sea, sométanse a Dios mientras que viene la segunda venida de Jesucristo. Afirmen sus. ¿Sabe qué dice la palabra? También lo menciona Santiago, que el hombre con corazón de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces resulta que hoy se levantan muy cristianos y eso les dura el lunes y el martes, y el miércoles se portan como el anticristo, hermanos. Esto no ha de ser así en ninguna manera, hermanos. Y continúa ahí Santiago y dice, hermanos, miren, afirmen sus corazones una vez más, porque ¿qué? La venida del Señor está cerca. ¿Ustedes han notado que ha pasado muy rápido el tiempo? ¿No lo han notado? ¿Usted no se ha mirado a un espejo entonces? ¿O usted por qué cree que se da esto? Ay, la eterna juventud, ¿cómo no vea? Bueno, entre otras es que esto también es causal, esto es consecuencia de algunas ovejas, ¿no? Sí. Esta tiene nombre. No, no te quiero ventanear, no te afanes. Esta también. Pero no, yo que le escribí a la persona, dije, mire, lamento mucho la partida porque recuerdo aquel octubre. Y yo dije, ¿octubre de cuándo fue? Y me puse, de hace 40 años cuando su mamá me recibió en la casa. Yo dije, 40 años. 40 años han pasado, hermanos. ¿Sabe? Reflexioné en esto. Y una voz en mi corazón. No fue que pasaron 40 años rápidamente. Es que se está cortando el tiempo porque su venida está cerca. Si tú, una especulación, no por decir algún tipo de herejía, que Dios lo guarde a uno realmente. Pero si de verdad Cristo apareciera en este tiempo y te preguntara, bueno, ¿y usted por qué merece ir al cielo? ¿Tú qué le dirías? ¿Porque soy bueno? ¿Porque he repartido mercados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe? El Padre diría, tú vas al cielo ciertamente por una razón, por lo que te pareciste a mi Hijo Jesús. No más. Y esto se logra por pura, no se logra, perdón. Esto se obtiene por pura gracia. No más, hermano. No más. Es más, creo firmemente que en el cielo nos vamos a llevar sorpresas. El que usted creyó que no, ándele. Claro, no espere arrepentirse a última hora, ¿no? Como dijo alguno, dijo, no, pues yo, pastor, faltándome 10 segundos para morir, yo me arrepiento. Tenga cuidado, porque de pronto no tenga 10 segundos. ¿O ustedes creen que el 11 de septiembre, cuando cayeron las Torres Gemelas, tuvieron esa oportunidad? Toneladas de concreto cayeron. No pudieron decir muchos ni mu. Entonces, ¿por qué no el arrepentimiento hoy, el cambio hoy? ¿Por qué no prepararnos hoy para su segunda venida? Porque Él va a venir por segunda. No lo pierda de vista, por segunda vez. Y dice así, porque la venida del Señor se acerca, versículo 9. Hermanos, ¿cómo les dice? Muy bien. Hermanos, o sea, mire, hermano, escúcheme lo siguiente. Es que cuando uno ve el término hermanos en la Biblia le parece a uno normal, ¿no? Como los chinos que dicen hoy brother. Entonces, ¿qué, bro? Pero resulta que el término hermanos, dice la palabra,
en Proverbios 17, no quiero equivocarme, ¿sí? Que un hermano viene siendo más que un amigo. No, perdón, un amigo viene siendo más que un hermano. Sin embargo, uno aprende a amar mucho a sus hermanos, porque los empieza a considerar sus amigos. Eso acá. Entonces Santiago le está diciendo hermanos. O sea, hermanos es una expresión fraternal. Como diciendo Santiago, ay hermano, mire por favor hermano. ¿Cómo es su nombre, chino? Juan Esteban. Vea hermano, yo a veces, sí, párese a ver qué pasó. Yo a veces creo que como que Santiago diciendo esto va haciendo esto. No, usted no es mi hermano. No, sí es mi hermano. Yo creo que a veces Santiago haciendo esto, papá, como diciéndole en una señal de muestra fraternal, si me estoy haciendo entender, de cariño, de aprecio, diciendo, hermano, ay hermano, mire, hermano, su segunda venida está cerca, venga hermano. Como queriendo Santiago, como incluso, como si por Santiago fuera, ahí no dice, pero si por Santiago fuera diciéndole, hermano, mire hermano, su segunda venida está cerca, hermano. Hermano lindo, su segunda venida. Hermano, por favor, espere con paciencia. Esto es, hermano, sométase al Señor mientras Él viene. O sea, Santiago no está señalando, criticando, juzgando, murmurando, señalando. No, Santiago está haciendo ¿cómo? ¿Cómo está haciendo Santiago? Noble, afable. Santiago está siendo amoroso y está diciendo, hermano, por favor, mire, por favor, hermano mío, su segunda venida está cerca, hermano. Santiago, una expresión de amor, diciéndole, mire, hermano, por favor, su segunda venida está cerca, hermano, por favor. Yo creo que si hubiese podido abrazarlos a todos, los abrazaría y les diría, mire, esperen con paciencia. Esto es, sométanse al Señor. Viva conforme a sus principios, a sus verdades eternas. Por eso les dice, hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Y continúa Santiago diciendo, hermanos míos, ¿cómo les dice? Mire que lo primero les dice hermanos, ¿no? Como hermanos. Pero ya después como que amplía su espectro de afectividad y de amor. Y le dice, hermanos míos. Ay, hermanos míos. Dice una vez más, dice, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de ¿qué? Y de paciencia. ¿Sabe qué significa paciencia? Una vez más, sométanse al Señor. Vivan en los principios, las verdades y los preceptos. Como diciendo Santiago, mire hermano, si hay alguien que adultera, ya no adultere más. Si hay alguien que roba, ya no robe más. Si hay alguien que fornica, ya no fornique más, hermano. Tomen como ejemplo de que se sometió. Mire lo que dice la Biblia, escuche. Tomen como ejemplo ¿a quién? Como ejemplo de aflicción y de paciencia ¿a quién? A los profetas. ¿Sabe? Cuando habla de aflicción y cuando habla de paciencia a los profetas, es que ellos se sometieron. Vivieron los principios y las verdades. Y habiendo vivido los principios y las verdades, ¿qué hicieron? Hablaron en el nombre del Señor. ¿Cuáles profetas? ¿Quieren conocerlos rápidamente? Les voy a mencionar esos hombres y profetas que se sometieron a pesar de las circunstancias, que aún en ese tiempo seguían esperando, sometidos, esto es, con paciencia, la segunda venida. O esperaban ellos, incluso los del Antiguo Testamento, su primera venida. ¿La vieron? ¿La vieron? ¿Vieron su primera venida los profetas del Antiguo Testamento? La respuesta es no. Sin embargo, esto estaba arraigado en sus corazones. Y hablaban del Señor y predicaban del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Y vivían conforme al Señor. Esos de esa época experimentaron vituperios, azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados,
maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Dónde ve usted el color de rosa de ser cristiano? Por predicar la palabra, por creer en su segunda venida. ¿Dónde lo ve? Vamos a traducirlo a términos de teología de la prosperidad hoy. ¿Lo quieren escuchar? Una improvisación. Otros experimentaron riquezas. Hubo mucho dinero en sus cajeros, a cambio de prisiones, grandes mansiones, a cambio de cárceles, buenas casas de vacaciones. Fueron exaltados, fueron muy renombrados, bastante reputados. Nunca estuvieron de acá para allá, sino que a cambio de estar cubiertos de pieles, estaban cubiertos y forrados en plata. Esa es la teología de la prosperidad hoy. Eso es lo que se ofrece hoy. Pero les voy a recordar, la cruz de Cristo era una cruz rústica, ordinaria. La cruz de Cristo del tiempo no era la cruz de esta teología posmodernista contemporánea. La cruz de Cristo era rústica, era ordinaria, pesada. La cruz que hoy se predica es una cruz de oro con incrustaciones de piedra, que no tiene ahí un letrero que dice al rey de los judíos, sino dice: ven y sé feliz. La cruz que hoy se predica es de oro. La cruz que hoy se predica no exige el sufrimiento, ni el padecimiento, ni el dolor. La cruz que hoy se predica es solamente decláralo y recíbelo. Pero la cruz de Cristo de la época era rústica y ordinaria. El reo sabía que cuando iba en dirección a la cruz no había reversa. Se tenía que olvidar de familiares, de propios, de extraños. No había nada que hacer. Sabía el reo que iba a ser ejecutado y que el padecimiento iba a ser grande. Esa fue la cruz de Cristo. Y eso fue lo que predicaron los profetas en el Antiguo Testamento. Y eso fue lo que predicó el último de los profetas, para mí respetuosamente, Juan el Bautista. Arrepentíos o pereceréis. ¿Cómo te estás preparando, hermano? ¿Cómo nos estamos preparando, hermano? ¿Cómo no predicamos el consejo completo? Hay algunos que ni se quieren acercar a Apocalipsis porque les da beriberi, furufufu, carracaca y tembladera. Pues claro, hermano, pues no estudia. Ay, yo no estudio Apocalipsis, me da tembladera, beriberi, furufufu. Los que hemos estudiado el Apocalipsis y le damos gracias al Señor por pura gracia, sabemos que para el incrédulo lo que le espera, y eso hace que en nosotros haya compasión, ¿sí o no? ¿Quién quiere que el incrédulo viva 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas? Ninguno. ¿O sí? Ninguno. Y la impiedad de la manifestación del anticristo, que será en los siguientes 3 años y medio. Nadie, hermanos. Pero es esperanzador para nosotros, los cristianos. ¿Por qué? Porque habla del libro de la vida. Habla de que nuestro nombre está inscrito. Habla de cielo nuevo, tierra nueva, nueva Jerusalén. ¿Sí o no? O sea que es un libro que esperanzador, pero que también en nosotros produce compasión. ¿Cómo te estás preparando, hermano? ¿Cómo nos estamos preparando? Dios nos hace responsables. No solo escuche de lo que tenemos, sino de lo que podríamos tener. No solo de lo que somos, sino de lo que podríamos llegar a ser. Dios nos hace responsables de todo. ¿Sabe por qué? Porque al fin y al cabo somos agentes morales responsables, libres. Y tú no vas a poder decir: Señor, es que a mí nadie me dijo. El Señor le va a decir: no, espérame tantito. Te voy a recordar en un día como hoy, 21 de abril del 2024, usted escuchó esto y le coloca el audio. ¿Cómo te estás preparando?
Y continúa ahí. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, habiendo oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y ¿qué? Compasivo. Bienaventurados a los que sufren. Doblemente dichosos, doblemente felices los que predican del Evangelio y por esa causa sufren persecución. ¿O no? ¿Aquí a ninguno? Ninguno cuando llegó a su casa le dijo, yo soy cristiano. Que le diga, aleluya, gloria a Dios. Que suene el chente. ¿Sí? No. A muchos seguramente en nuestro momento dijeron unas tías simpaticonas, Gertrudis, Virginia y Anita. Hubiéramos preferido muerto antes que cristiano. Y es que pastor está renegando de nuestra fe. Pero ¿cuál fue don Peter? No sé cómo. Mentiras. No era cierto, hermano. Ciegos siguiendo ciegos, adorando, idolatrando lo que no conviene, hermanos. Entonces muy juiciosos, muy tiesos, muy majos. Yo no sé a cuánto les ocurrió, pero recuerdo en las épocas que la gente cargaba en sus billeteras, ¿no?, la imagen de, no sé, de lo que fuera, ¿no? ¿Aquí nadie? No, nadie. Yo le colaboro. Atípica, hermano. San Judas de Codensa ahí, tío. Claro, hermanos. ¿Quién no pasó por ahí? Todos. No es un tema de ridiculizar ni avergonzar, pero es que de verdad que ese tipo de situaciones son ridículas, ¿o no? ¿Creer uno que una imagen va a hacer algo por uno? ¿Qué dice la Biblia? Vaya la Biblia, esto es muy fácil. Ahora, entremos en la práctica del jerarca romano. Esto es, aquí tenemos, ¿esto es qué? ¿Qué es esto? Una vez, no importa, levante la mano, no importa, hermano. ¿Esto es qué? ¿Te alabamos? Se la saben. ¿Y el jerarca romano hace? ¿Y saben qué les digo? Bien hace. El problema es que no la enseñan. Dicen palabra de Dios, pero enseñan la de ellos. Y mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Esto es qué? ¿Te alabamos? Mire lo que dice este libro precioso, hermoso, lindo, poderoso. Vaya al Salmo 115, versículo 3. A ver, una vez más. Bueno, busquen ahí. Salmo 115, versículo 3. ¿Listos? Muy bien. Esto es, a ver, levante así su Biblia. Diga, Señor, esto es tu palabra. ¿Esto es qué? ¿Te alabamos? ¿Te alabamos qué? Muy bien, ahora dele un pico. Eso. Eso quiere decir que usted ama este libro, ¿o no? ¿Sí o no? Y si usted lo ama, usted lo lee. Y si usted lo lee y lo ama, tenga la certeza que le va a hablar con la verdad. ¿Quieren ver la verdad? ¿Cómo es posible que vamos a creer que una imagen de yeso o de madera nos puede salvar? ¿Esa es una forma de prepararnos para su segunda venida? La respuesta es no. ¿Qué dice este libro que es? ¿Te alabamos? Pico. 115, versículo 3. Nuestro Dios está ¿dónde? En los cielos. Todo lo que quiso, ¿quién? ¿Quién? Diga, nuestro Dios. Muy bien, ese es nuestro Dios. ¿Nuestro Dios dónde está? ¿En dónde está nuestro Dios? En los cielos. Y a la diestra de Dios Padre, ¿quién está?
Jesucristo. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Hemos sido sellados, son las arras de nuestra salvación. Punto. Sigue ahí versículo 4. Los ídolos, ¿los qué? Levante su vocecita. ¿Los qué? Los ídolos de ellos son de qué? Bueno, entre otras también son plata, ¿no? Bueno, al círculo, en fin, sigamos. Son plata y qué? Obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, tienen narices, manos tienen pies, no hablan con su garganta. ¿Seguimos o será que usted se incomoda? Vamos a ver. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Además de que es abominación para Dios. ¿O no? Ahí dice, hermanos, ¿tengo que predicar el consejo completo? Sí. Ahora usted estará pensando por dentro, preciso hoy que traje a mi cuñada. No. Preciso que yo le dije que le íbamos a pasar sabroso en la iglesia, que eso era bonito. Hermano, tenemos que hablar con la verdad, porque se trata de la salvación, ¿sí o no? Se trata de vida eterna, hermanos. Se trata de predicar que hay una segunda venida. Si no predicamos sobre esto, estamos siendo tropiezo. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para el incrédulo. Y si soy tropiezo para el incrédulo, ¿él disfrutará de su segunda venida? No. Por eso me tengo que someter ¿a quién? A Dios. Y predicar a Cristo en todo tiempo. Como lo hicieron ¿quiénes? Los profetas. Y termino. Tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Ustedes han oído de la paciencia de Job? ¿Sí, no? ¿Qué significa la paciencia de Job? No que Job fue un menso y se quedó así. No. La paciencia de Job significa un hombre que aún y con sus debilidades y su condición humana por momentos se sometió. ¿Sé qué? ¿Quiere una respuesta de sometimiento? Su esposa le dijo, ¿todavía confías en ese Dios? Y Job le dijo, sí, todavía confío en él. Pues maldice a tu Dios y muérete. Así le dijo la esposa de Job. Aún alguno de sus amigos lo persuadió para que ya no confiara en el Señor. Y sin embargo, cuando tú ves, y no voy a entrar ya en el libro de Job porque ya se me va como el tiempo. Sin embargo, cuando tú encuentras en el capítulo 42, versículo 10, mira lo que dice la palabra para que ustedes lo noten. Después de que Job fue probado, después de que Job sufrió ¿con qué? Con paciencia. O sea, después de que Job ¿qué? Hupomone, se sometió. ¿A quién? A Dios. Amo este libro. Y el llamado de atención que les hago, amados santos, es amen este libro. Ámenlo. Escudriñenselo, cómanselo. Y dice en el versículo 10 del capítulo 42 del libro más antiguo, Job, dice, y quitó el Señor su Dios la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó. ¿A qué? Nos gusta esa promesa, que nos aumente al doble, pero no someternos. Nos encanta que nos animen. Y es más, algunos hasta cargan Biblias de promesas. Son promeseros hasta los tuétanos. Les encantan las promesas, pero no la condición. ¿Y qué dice la Biblia? Que Job soportó con paciencia. Se sometió. Y llegado el tiempo, porque fue en el tiempo del Señor, ¿qué pasó? Dice la palabra del Señor, los jóvenes de la alabanza, los jóvenes instrumentistas, y vamos bajando, tiempo, están diciendo aquí por el interno que ya sonó el tiempo para el segundo culto. Uy.
Gloria a Dios. Bueno, para segundo culto usted tiene que venir con 3 invitados. El que dijo gloria a Dios, aquí están las cámaras. Ahí están las cámaras. Entonces ya 3 más 3 más 3. 3 también dijo amén. No, pastor, yo no dije amén, pero a mí se me ocurrió que dijo amén. Trae 3. Punto. Viene con 3. Hermano, para eso es la iglesia. Para que vengan las personas y se preparen para su segunda venida, hermanos. Y por esto hay aflicción, sí, claro. Seremos menospreciados, vituperados, no nos querrán. Pero no sé si les ha ocurrido, ¿no? Que a ustedes dicen, ah, ya cristiano. Otros dijeron por ahí en el bar Pikachu, lo perdimos. Donde usted se la pasaba, ¿no? Se la saben. Se la saben. Allá donde usted se la pasaba, esos amigotes dijeron, lo perdimos. ¿Se acuerda del Pancho? Sí, el hijo del Chencho. ¿Qué pasó con ese? Es que se volvió cristiano. Y ahora anda con un libro ahí debajo del brazo. Y anda hablándole a todo el mundo de la palabra de Dios. Y te van a señalar, te van a hacer burla de ti. Te van a despreciar. Y tú en esa efervescencia de ese primer amor, y donde le herve a uno todo, ¿no? Ay, hermanos, y desde chiquito recuerdo uno de los míos, el más chiquito. Claro, desde chiquitos esos conocen el Apocalipsis. Y en la ruta del colegio tenía 6 años y les predicó sobre los 4 jinetes del Apocalipsis. Y se bajaron los niñitos de la ruta y decían, no queremos volvernos a subir, papá, mamá, ya no nos que, ¿por qué? Porque los 4 jinetes vienen pronto. Y me mandaron llamar el más chiquito, uno que no lo va a ventanear, uno que está por eso. No va a decir quién. Era chiquito, cachetoncito, y hablaba de Cristo como no se imaginan. Y me mandaron llamar, me dijo, ¿sabe qué? Pastor, vamos a pedirle un favor. Dígale a su hijo que se calle, es que los tiene aterrorizados con los 4 jinetes del Apocalipsis. Y que si los papás no se convierten, se van para el infierno. Y ustedes también. Y si esta ruta se estrellara y se incendiara, ¿ustedes para dónde irían? Y los chinos, pues claro, todos horrorizados. Hermano, lo mismo nos puede ocurrir porque es el fuego de ¿qué? De que conozcan de quién, de Cristo. Ay, hermano, y le entra uno de todo por dentro y lo invitan a uno que a un asado, un cumpleaños, no sé, todas esas funciones sociales, todo. Y allá donde uno llega uno con su Biblia y a predicar de Cristo. Claro, les hago a uno el reconcomio, el piquete, el foforro y el asado, ¿no? ¿Sabe qué ocurre a partir de ahí que usted predique de Cristo en todos esos eventos? No lo vuelven a invitar. ¡Ja! Dice, no, ¿sabe que no lo invite? No lo vuelvan a invitar. Ni que ni venga por acá. Para que nos venga a hablar del infierno. No, y es que es más, uno no se puede echar ni una chela porque ese ya lo manda uno para el infierno. Pero es el fuego de ¿qué? Del primer amor. De estar predicando a tiempo y fuera de tiempo. Y escuche, en ese instante te desprecian. Pero quisiera afirmártelo, y con esto termino. En cuestión de un año, año y medio, 2 años, te aseguro que cuando hay una circunstancia adversa o muy difícil en tu familia, al primero que llaman para orar es a ti. Porque ellos asumen y te lo dicen de esta manera: ore usted que usted está más cerquita de Dios. ¿Sí o no? En ese momento usted también abre la boca y le dice: y usted está lejos de Dios, venga para acá. Entonces, hermanos santos de Dios, para terminar, dice el autor de esta carta, Santiago: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Esto es Cristo, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cierro. Tú estás aquí y yo estoy aquí por un par de razones. Porque el Señor es misericordioso y compasivo. Tú no estás aquí ni siquiera porque tú quisiste. Tal vez a alguien le dijeron: o viene o viene. O viene o no hay permiso. O viene o hasta aquí fuimos. O viene o tal cosa.
quiero decirte, tú estás aquí hoy porque el Señor nuestro Dios es misericordioso y compasivo. Así que, hermano, prepárese, sígase preparando, porque les quiero decir algo. Los años no es que pasen los años y los días, las semanas, las horas no es que pasen muy rápido. Es que su segunda venida está muy cerca. Y el que no esté en orden, póngase en orden. El que no se haya arrepentido, arrepiéntase. Y el Señor es misericordioso y compasivo. Póngase sobre sus dos pies y vamos a orar. Señor, te damos gracias y te bendecimos, Dios, por tu bendita palabra. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, porque mejor es tu amor misericordioso incluso que nuestra propia vida, Señor. Señor, que el resto de nuestros días, no sé cuántos, Dios, no será ni un día más ni un día menos de lo que tú has determinado, Señor, pero que por el resto de mis días, Señor, como lo describió en su momento el salmista, yo te bendiga, Señor. Y te dé gracias y te dé a ti toda la honra y la gloria, Señor. Bendecirte todos los días y darte gracias, Señor. Aún en estos tiempos, si usted está pasando por un momento adverso, difícil, hay una encrucijada en su alma y usted dice, pero yo soy cristiano, pero yo soy cristiana. Aún en estos momentos, dice Santiago, que tú eres misericordioso y compasivo. Por eso acudo a ti hoy, Dios, mi amado Señor, mi precioso Rey de gloria, Jesucristo. Te necesito, Señor. Te necesito, Rey, para vivir según tu voluntad, para poder, viviendo según tu voluntad, tener una relación genuina contigo, Señor. Porque después de morir solo habrán dos destinos eternos: o el cielo o el infierno. Si usted nos acompaña hoy por primera vez, hay un llamado especial para que recibas hoy el regalo de la salvación. Si crees con fe que el sacrificio de Cristo es lo único suficiente y vives a partir de ahí según la voluntad de Él, ten la certeza que segura es tu salvación. Así que arrepentimiento es el mejor camino hoy. La mejor decisión hoy es arrepentimiento. Señor, me arrepiento de haber vivido tal vez a mi manera o al garete, como dirían algunos, Dios. Estoy viviendo las consecuencias de decisiones de independencia. Estoy viviendo las consecuencias, Señor, también, ¿por qué no? Seguramente estoy siendo probado. Pero quiero decirle hoy, si usted hoy sufre por predicar a Cristo, si está siendo perseguido, acosado, usted jovencita en su universidad, en su colegio, usted jovencito, si ha sufrido bullying por causa del nombre de Cristo, esto verdaderamente entonces es lo que cuenta. Mantenernos firmes, como dice Santiago, aguardando con paciencia hasta que tú vengas, Señor, porque vendrás por segunda vez. Si usted está como matrimonio, tome a su esposa. Si usted aún no está como matrimonio,
y no está viviendo debidamente, pida perdón. Y tómense de la mano, tanto los unos como los otros, los casados como los que hoy seguramente están en unión libre, que es transgresión de la ley, que es pecado. Pero hagan un compromiso delante de Dios hoy. Dígale: Señor, queremos someternos a tus principios y a tus verdades eternas, Dios. Que nos preparemos, Señor, como verdaderos creyentes, Señor, cumpliendo conforme, Señor, a como está escrito, Dios. Tú eres misericordioso y compasivo, yo lo sé. Pero, amados santos, les hago una recomendación: no abusen de su gracia. No mantengan en pecado deliberado. El que roba ya no robe más, el que mienta ya no miente más, el que fornica no fornique ya más, sino que se arrepienta, para que pueda ser testimonio para los demás. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, ayúdanos a ser una congregación, por favor, de testimonio y de ejemplo. Que nos mantengamos sujetos y sometidos a tus principios y a tus verdades. Y usted dígaselo ahí con sus propias palabras. Dígale: Señor Jesús, Señor Jesús, que sea tu gobierno en mi vida. Me arrepiento de corazón, Señor. Aunque mi corazón, dice Jeremías, es más engañoso y perverso que todas otras cosas, perdóname, Señor, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y a la verdad, con una enseñanza como la de hoy, quiero prepararme como es debido, bajo tu voluntad, mientras esperamos tu gloriosa venida, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que sea tu Espíritu, Señor, redarguyendo, Padre, llamando la atención de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor.